Muy buenas tardes, bienvenidos al canal nuevamente a Consentido Crítico, un súper programa que tenemos el día de hoy sábado. Estoy grabando hoy sábado y también haré programa para el domingo porque esta semana me bloquearon un programa. Tuve una sanción ahí con YouTube por un tema de una imagen de una persona con un fusil. Entiendo que ahora no se pueden colocar esas imágenes. Entonces, bueno, recuperaré este tiempo y encontré una manera extraordinaria de hacerlo. El día de hoy ya los dos han estado acá en el programa. Este también es su programa. Está Ricardo Baroni, abogado. Yo lo puedo definir como analista, una persona defensor de los postulados liberales y de las ideas de von Hayek. Y de igual manera, una persona también con muchísima formación o con muchísimo conocimiento. A ambos los admiro por esto, porque ellos tuvieron esa claridad hace muchos años de lo que son las ideas liberales y se fueron desarrollando sobre esto. De igual manera, está acá el ingeniero y amigo Osmel Brito Bigot, el cual, entre muchas otras cosas, también, digamos, parte de lo que son los grupos, los pequeños grupos liberales que desde hace un par de décadas se han venido desarrollando en Venezuela y por tal han ido sosteniendo lo que son estas ideas y lo que es el libre mercado y también la libertad, porque creo que de allí parten los temas liberales, pero bueno, eso ya lo discutiremos en algún otro momento. A ver, saludo por partes. Don Ricardo, ¿cómo está usted? ¿Cómo me le va? Bueno, muy bien, gracias a Dios, y a pesar de todo. Y a Estamos, pesar de todo, sé que tuviste una semana complicada, pero bueno, por cada semana complicada, con buena actitud, vienen tres muy buenas. así es. Don Osmel, desde la República Dominicana, ¿cómo está usted? Gracias, Eduardo, por el espacio. Chévere, desde aquí, desde la Quisqueya la Bella, con el eterno sol que tenemos aquí en la República Dominicana. Cochina envidia, chamo, cochina envidia. Bueno, don Osmel, yo creo que podemos empezar con usted. Antes de empezar contigo, Osmel, darle las gracias a Ricardo, que fue la persona que tomó la iniciativa de desarrollar este programa, que es un tema obligatorio y que espero que nos lleve además a que alguien vaya creando, digamos, estos grupos donde vayan dirigidos al desarrollo de la reconstrucción de una sociedad. Eso esperamos. Y si no, bueno, que surja de nosotros mismos. ¿Y por qué no? Podemos ser nosotros a partir de este programa los que empecemos a generar contenido sobre eso. Don Osmel, ¿dispone usted Exacto. entonces de este programa y de esta plataforma? Me sonaba aquella frase de aquel señor que usaba un parche que decía, disponga usted de las cámaras. No, no, sape, chamo, sape gato. Con eso se me cayó la cédula. Bueno, fíjate que hablando con Ricardo y el sentido de este programa es una pregunta que yo tengo años ya haciéndome. O sea, yo estoy convencido. O sea, ya a mí nadie me convence que el socialismo, como se ha implementado en Venezuela, que es socialismo, mucha gente todavía lo niega, dice que esto no es socialismo. Obviamente la oposición oficial, o como diría Daniel Lara Farías, la oposición falsaria, eh, insisten en negar que no es socialismo porque ellos tienen que proteger su franquicia, obviamente. Pero yo siempre me he hecho la pregunta, ok, supongamos que cae el chavismo como acaba de pasar el 3 de enero, que cayó una de las cabezas del chavismo. ¿Qué hacer el día después? O sea, la pregunta siempre es qué hacer el día después. Y yo creo que el mejor ejemplo para intentar ver, no necesariamente copiar, pero intentar ver luces de qué hacer el día después, fue el proceso de desnazificación en Alemania, post Segunda Guerra Mundial. Ok, no es un paralelismo histórico exacto porque obviamente Venezuela no está en una guerra convencional, aunque estos 27 años han sido un proceso que ha expulsado más personas de Venezuela, los que nos encontramos fuera de Venezuela, ha expulsado más gente que cualquier país en guerra, por ejemplo. El nivel de destrucción que tiene el país, de alguna manera, también se puede asemejar salvando las distancias, con los resultados de destrucción económica que puede tener una guerra. Entonces, yo siempre he mirado el proceso de desnazificación en Alemania y el proceso de justicia transicional que ocurrió en Alemania. Ojo, y vuelvo a aclarar, siempre me gusta aclararlo, yo no soy abogado, yo lo que me pongo a estudiar del tema y a partir de mis bases, tanto ideológicas como intelectuales, bueno, uno va delineando lo que uno cree lógico en esto, pero sin ser abogado, yo creo que esos dos escenarios, tanto de la justicia transicional que ocurrió en Alemania, eh, que derivó en los juicios de Nuremberg, ahí quizás Ricardo
como abogado detallará más temas, más detalles a ese respecto. Y el proceso de desnazificación, tanto el proceso como las leyes de desnazificación que se aplicaron en Alemania, nosotros tenemos que mirar ese ejemplo para intentar hacer en Venezuela un proceso no sé si el término es correcto, pero de chavitización de Venezuela o desocialización. Porque el gran problema de Venezuela, yo sigo insistiendo, como te lo dije en el programa que me invitaste, el gran problema de Venezuela son los 60 años de socialismo, entre socialismo democrático, la socialdemocracia, y el socialismo revolucionario que tenemos hoy en día. ¿Ok? Yendo un poquito atrás, hay un libro que recomiendo mucho, voy a aprovechar de recomendar varios libros al respecto de esto, aquí. Hay un Excelente. libro que pregunta, que es sobre la desnazificación, que es de Emmanuel Droid, se llama así tal cual, la desnazificación. Y hace un recuento histórico muy interesante de lo que fue la desnazificación, pero él parte de una pregunta. ¿Cómo desnazificar a una población alemana que se consideraba a sí misma como una comunidad de víctimas? Y eso hay que entenderlo un poco. eh, el nazismo fue a la larga una respuesta eh, a las humillaciones de lo que fue el Tratado de Versalles, las humillaciones de la guerra, del Tratado de Versalles como el Tratado de Reparaciones de la Guerra, que en la República de Weimar destruyeron a la clase media. Entonces el chavismo no fue más que una respuesta a eso, una respuesta social a eso. Lo que yo creo que también el chavismo fue una respuesta a un proceso de empobrecimiento continuo que hubo durante el pacto socialdemócrata de lo que llaman la Cuarta República. No me gustó usar ese término, pero digamos, a efectos prácticos puede servir como un efecto de ese tiempo histórico que sí hubo avances sociales importantes, hubo crecimiento de la clase media, pero era producto de una acumulación de capital previo. No fue gracias a, sino fue a pesar de. Pero cuando se empezó a acelerar ese empobrecimiento de la población, generó en la población un sentimiento de que, eh, a pesar, digamos, a pesar de que partiendo de. Bueno, te decía que partiendo de la premisa que todos los venezolanos, de esas taras sociales que a veces tenemos los venezolanos, de creer que somos un país rico. Entonces, si somos un país rico y tú ves la mayoría de la población empobrecida, es muy fácil que cale el discurso, es que somos un país rico, pero la riqueza está mal distribuida. Alguien se está llevando lo que me merecería yo nada más por el hecho de ser venezolano. Entonces, esa idea de que era una comunidad de víctimas también era lo que pasaba en Alemania. Pues en Alemania pasa la guerra. Hay un libro también que recomiendo mucho, a pesar de que es un economista que no es de mi agrado, pero yo lo admiro más como político que como economista, que era Lord Keynes, que se llama Las consecuencias económicas de la paz, ese libro. Ese libro es genial porque Keynes se da cuenta que las sanciones que pretendía imponer el Tratado de Versalles a Alemania, a los países perdedores de la guerra, Alemania, Austria, Italia, eran demasiado leoninas y iban a destruir, e incluso al final Keynes advierte en su libro de que no estamos garantizando la paz, sino lo que vamos a hacer es un periodo entre otra guerra, o sea, el periodo que va a iniciar otra guerra. Y Keynes no se equivocó. En 1939 se inicia la Segunda Guerra Mundial con los efectos devastadores que tenía. Entonces, ¿qué ocurrió en esa Alemania? O sea, cómo, digamos, en el nazismo, y así, digamos, podemos hacer ese mismo paralelismo con el chavismo venezolano. En la comunidad alemana habían tres grupos de nazis. Aquellos que, apartando el liderazgo, digamos, apartando los líderes, habían aquellos que estaban convencidos, o sea, los que eran nazis convencidos, que se habían inscrito en el partido por convencimiento y eran capaces de acusar a vecinos, señalar a todo aquel enemigo del partido o del Reich. Aquellos que por la fuerza de las circunstancias se hicieron nazis. Yo creo que el caso más general para mí son los jóvenes que al final los inscribieron en el partido nazi porque estaban ahí. O sea, y entonces las sociedades, de este tipo de sociedades, son sociedades profundamente verticales en donde si no estás en la estructura no subes. Lo que también, digamos, podemos hacer el símil con Venezuela, y es una idea de Hayek, que él decía que en la sociedad
socialista, la única forma de que tú accedas a la riqueza o accedas a bienestar es mientras más cerca estés del poder. Eso pasa en Venezuela y bueno, lo estamos viendo ahora con todos los casos de corrupción que se están develando de manera impresionante. Entonces, estaban aquellos que se hicieron nazis por la fuerza, pero también habían aquella gente que se hizo nazi por miedo, porque no le quedaba más remedio que hacerse nazi. Yo creo que esos tres reflejos están en Venezuela. Entonces, los americanos o los aliados, vamos a hablar de los aliados, los que ganan la guerra, porque el proceso de desnazificación ocurrió en dos vertientes. Está la vertiente de los aliados occidentales, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, y tal cual las zonas, los estilos de desnazificación de cada zona fue totalmente distinto. Y está los soviéticos. El estilo de los soviéticos fue un poquito más desordenado, pero llevado mucho por la ideología, por aquella idea de que los nazis eran los enemigos, los fascistas eran los enemigos del comunismo y que nos habían perseguido cuando ellos eran aliados. Y como reza el libro de Axel Kaiser, son aliados intelectuales, o sea, son gemelos intelectuales. Y digamos, Kaiser no es modernamente, él tiene ese libro que recomiendo también ampliamente a tu audiencia, Nazi-comunismo. Pero esto era algo que ya habían autores que ya lo habían, desde los años 30 ya lo venían señalando, la similaridad ideológica entre el comunismo y el nazismo. Y a la larga los resultados siguen siendo los mismos. Y como decía Hayek, alguien que viva en una sociedad fascista fácilmente puede adaptarse a una sociedad comunista. Eso lo decía Hayek en Camino de Servidumbre. No sé si te recordarás, Ricardo. Sí, sí, claro. Entonces, el proceso de desnazificación que llevó la Unión Soviética, del lado soviético, fue un poquito más desordenado, pero movido por ese leitmotiv ideológico. En cambio, los procesos que se dieron del lado de los aliados occidentales, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, fueron totalmente distintos en cada uno. Y yo creo que en cada uno al final, en algunos casos llevó a un fracaso por ellos no entender, o sea, los franceses creo que fueron los primeros que se salieron del proceso y se enfocaron más en el proceso de desnazificación en Francia. Porque en Francia también tenían un problema, la oposición colaboracionista, el régimen de Vichy. Nosotros tenemos ese problema, la oposición colaboracionista. Nosotros salimos del chavismo, en Venezuela llegamos a salir del chavismo completamente. Y así como la pregunta es qué hacer con el chavismo, cómo deschavitizar a la sociedad, mi pregunta también siempre ha sido, es qué vamos a hacer con esa oposición. Pero es que, Osmel, y disculpa que te interrumpa ahí, que has tocado un tema interesantísimo. Ya, el tema ya vendría siendo la regeneración de una nueva escuela política, de tú decir, porque realmente el chavismo es la continuación de 40 años de mal ejercicio político, donde lo malo se le decía que era bueno. Entonces el chavismo no solo dijo que lo malo era bueno, es que lo malo es excelente. Entonces, partiendo de ese principio, ya es tener claro que se tiene que regenerar completamente la escuela política de Venezuela. Partiendo pues de ese fundamento, creo que lo tendríamos más claro. Exacto, exactamente. Y obviamente también la pregunta, partiendo de tu comentario, hay una pregunta que hay que hacerse también en estos procesos que yo entiendo que fue una pregunta que también se hizo. O sea, ¿cómo hacer justicia sin terminar cayendo en la venganza? Esa es una muy buena pregunta. Tú mostrabas ahí en el video, de los videos que estabas mostrando, lo que pasó el día 28, el día 28, 29, después de las elecciones, que salió la gente no a saquear comercios, no a ir contra los vecinos, sino a ir contra los símbolos, derrumbar. Esa foto, a mí me parece monumental, esa foto, la simbología que tiene esa foto, derrumbar las estatuas de Chávez. Y yo creo que por ahí empieza el proceso de deschavización de la sociedad venezolana. Entonces, volviendo a la parte histórica alemana, en Alemania, como te decía, los franceses, si bien empezaron, ellos soltaron, un poquito una expresión dominicana, soltaron eso y se enfocaron en desnazificar a su propio sistema, porque obviamente el régimen de Vichy fue un régimen colaboracionista con los nazis
y permitió que los nazis ocuparan Francia e hicieran todo lo que hicieron. Entonces, ahí... Ok, bueno, quedaste en Charles de Gaulle. En De Gaulle, exacto. En Charles de Gaulle, entendió muy bien su papel de resistencia en el exilio, cosa que, por ejemplo, nuestra oposición no ha entendido. Ese presidente electo que tenemos, para mí sigue siendo parte del problema, por más que mucha gente lo alabe, sí, el presidente con modales. De hecho precisamente el papel de Trump ahora ha develado que la diplomacia en muchos casos no sirve absolutamente de nada. O es que quizás nosotros escogimos el estilo de diplomacia de ¿cómo se llama este hombre que estaba antes de Churchill? A ver si me ayudan. Chamberlain, exactamente. Y yo siempre recuerdo la frase de Churchill de que escogieron la paz en vez de la guerra y ahora van a tener, pero escogieron la humillación en vez de la guerra y ahora van a tener humillación y guerra. Humillación y guerra. Tal cual. Entonces, Trump ha vuelto a poner en el tapete para el siglo XXI, obviamente, precisamente la inutilidad de las organizaciones internacionales, del sistema internacional. Si hubiese sido por el sistema internacional, los venezolanos, Maduro todavía seguiría instalado ahí, los venezolanos. No es que las cosas hayan cambiado, pero la salida de Maduro me parece un paso fundamental dentro de todo este proceso. Sí, sin alguna duda es importante esa salida, sobre todo porque le quitó 25 años de retórica y discurso en un día al chavismo, y es importante, no deja de ser importante. Exactamente. En ese momento, también, uno de los paradigmas que los aliados occidentales intentaron entender era que el nazismo en su momento era un movimiento de masas aparentemente inédito. Esa idea de la conexión de la masa con el Führer, con el gran líder, era un movimiento para ellos inédito, ¿no? Y digamos, en Venezuela, haciendo el símil, en Venezuela se replicó ese esquema. Acuérdense de este supuesto, entiendo, ideólogo que apoyó a construir el chavismo en sus primeros momentos, Norberto Ceresole. Ceresole de ejército caudillo, ejército pueblo. Acabar con las instituciones intermediarias que construyó la democracia. Yo siempre digo que hay que reconocer lo que fue positivo. Esas instituciones intermediarias para acabar con la conexión entre el caudillo y la gente. De hecho, aquel cántico que usaba mucho el chavismo cuando Chávez, eso de así es que se gobierna, es porque precisamente se había logrado destruir las instituciones intermedias y era el caudillo el que decidía. Pero él se apoyó todo en el aparataje institucional que existía antes. ¿Ok? Entonces, esa fue la primera pregunta que se hacen ellos, o sea, los aliados occidentales. O sea, ¿cómo tratar ese movimiento y cómo intentar romper ese vínculo entre el líder, que bueno, en ese momento ya había muerto el líder y había acabado la guerra. Y el otro punto también, para los occidentales, el término desnazificación se usó por analogía con el término desmilitarización de la sociedad. El nazismo fue una expresión muy militar, muy militarista. O sea, todo nazi tenía un rango militar. Si vamos al caso venezolano, nosotros vivimos un régimen de partido único militar. Sí, de hecho, de acuerdo a algunos a algunos teóricos, se dice que el régimen en Venezuela es una dictadura unipartidista, pero sostenida obviamente sobre el estamento militar. Y mira tú las similitudes que ahora voy reafirmando del nazismo a lo que es el chavismo. Primero porque hablaste de Ceresole, que tenía tiempo que no lo escuchaba, pero es que Hitler también tuvo su mentor, que fue Dietrich Eckart, que realmente fue el que fue puliendo a Hitler, porque de hecho cuando él empezó con Hitler, a él le daba vergüenza porque Hitler cuando Eckart lo llevaba a reuniones, Hitler se iba a la mesa de los pasapalos a comer pasapalos y sin siquiera limpiarse la boca. Y él decía, pero por Dios, mira, Osmel, para hacerlo un poco más dinámico, no sé si le damos allí a Ricardo para que complemente un poco. Vale,
¿sí? Puse acá abajo los principales objetivos de lo que fue el proceso de desnazificación, que fue purgar, reeducar y desmilitarizar. Don Ricardo, adelante. Bueno, muchas gracias, Eduardo Osmel. Fíjate algo, en esa etapa a la cual se está refiriendo Osmel, ¿qué medidas tomaron especialmente los norteamericanos? Me concentro en los norteamericanos porque, como muy bien dijo Osmel, los franceses pensaban que la desnazificación era un caso, era arar en el mar, porque para ellos todo el pueblo alemán había sido culpable. Los franceses se concentraron en sus propios nacionales, en aquellos que habían colaborado con la invasión de los nazis. De hecho, los franceses ejecutaron a 6.500 franceses en la guillotina por haber colaborado con Hitler, para que tú tengas una idea. Los británicos pensaban igual que los americanos, pero los británicos no tenían los recursos que tenían los americanos para llevar a cabo este proceso. En la Alemania controlada por Inglaterra, esto se diluyó muy rápido. Y los americanos tomaron algunas medidas, ¿no? Que hoy serían consideradas a la bestia, ¿no? O sea, cuestiones que de repente serían impensables, pero algunas de las medidas que ellos tomaron, por ejemplo, se le cambiaron los nombres a las calles. Exacto. Yo creo que eso en algún momento habrá que hacerlo en Venezuela. Hay una foto acá de eso, ya la coloco. Bueno, aquí viene una de esas medidas durísimas que se obligó a muchos ciudadanos alemanes de a pie a ir a los campos de concentración a enterrar cadáveres, para que pudieran presenciar de primera mano los horrores del régimen que apoyaban. Nada de uniformes, nadie podía usar uniformes, solamente la policía y los bomberos, y cero actos políticos. Perdona, Ricardo, hay un retorno por allí. Osmel, intenta silenciar un momento. A ver si eres tú. Mi micrófono, a ver. Para ver cómo silencio aquí. Ok, continúa, Ricardo. Gracias, Osmel. Pero se escuchó lo que he venido diciendo. Todo perfectamente. Otra de las cosas que se prohibió fue el saludo nazi, ¿no? El saludo nazista. También se prohibió tumbas de honor a los dirigentes nazis. Se empapeló Berlín con fotos del holocausto, de los campos de concentración, y se les obligó a ver documentales de manera forzosa a los ciudadanos alemanes. ¿Cómo los obligaban? Bueno, el que no iba a ver el documental no le daban la cartilla de racionamiento para el suministro de víveres. De hecho, uno de esos documentales, que se llama Molinos de Muerte, está en YouTube para quien lo quiera presenciar. ¿Qué se buscaba con todo esto, Eduardo? Lo que se buscaba era crear en el pueblo alemán un sentimiento, primero, de vergüenza y segundo, de culpa, porque lo que se trataba era de erradicar totalmente una ideología bueno, llevó al mundo a una Segunda Guerra Mundial, a una guerra con más de 70 millones de muertos. Y mira, Osmel, a pesar de que Venezuela, y que pudiéramos hacer algunos paralelismos con matices, y a pesar de que en Venezuela no hubo una guerra convencional, y estos datos son de Juan Ramón Rayo, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Alemania había tenido un descenso en el PIB del 66%. Bueno, para este momento, Venezuela, o sea, para el día siguiente en que Maduro es apresado, Venezuela ha tenido una pérdida del 75% de su PIB. Es decir, que lo que ha sido el proceso del chavismo en Venezuela desde la óptica económica causó más daño que la guerra a la cual el nazismo llevó a su país. O sea, eso no es poca cosa. O sea, hay que tener la dimensión de lo que, o sea, dicho de una manera más sencilla, el chavismo, económicamente hablando, le hizo más daño a Venezuela que el nazismo a Alemania. Con guerra. Eso es con guerra. Con guerra. Con guerra. Y en Venezuela hubo más desplazados que los que pudo haber en Alemania. Entonces, pero llega un momento, creo que en el año 47, 49, que los americanos y también los soviéticos desistieron de este proceso de desnazificación por varias razones. Por ejemplo, en la parte de la Alemania occidental, que es la Alemania capitalista, Konrad Adenauer se opuso a estas medidas que habían implementado los norteamericanos, que entre las cuales también estaban, se me había olvidado, quema de libros con ideología nazi. Lo que pasa es que esta quema no se hizo como actos públicos, se hizo de manera, sí, privada, a puerta cerrada. Y me imagino que para no despertar estos
digamos, estos fanatismos? Porque si tú lo haces públicamente, la gente por la prohibición va a idealizar más los textos. Claro, Adenauer a todo esto se oponía porque realmente lo que él pensaba, y creo que tenía razón, que lo que se estaba generando era el surgimiento de sentimientos nacionalistas y que básicamente el ciudadano alemán estaba viendo esto como imposiciones de los victoriosos. Exactamente. O sea, no veían que fuese una narrativa verdadera lo del nazismo, sino que eran cuestiones para básicamente lavarles el cerebro. Entonces, el inicio de la Guerra Fría también fue una de las causas que provocó que tanto los aliados como la Unión Soviética abandonaran lo que era el proceso de desnazificación, porque, bueno, precisamente estaba comenzando la Guerra Fría. Ahora, ya después del 47, 49, lo que podríamos llamar el proceso de desnazificación de la Alemania capitalista, de la Alemania occidental, fue llevada por los propios alemanes, pero eso no fue fácil, porque en esta fase histórica, y aquí estoy hablando del año 50 para acá, hubo dos momentos históricos. Primero, el negacionismo. Los alemanes negaban que esto había pasado. Y después, ya es el momento que estamos ahorita, con altibajos, el momento de la aceptación. Mira, la primera medida que tomaron los alemanes, a motu propio, fue en el año 53. Alemania Occidental aprobó indemnizar a las víctimas del Holocausto, pero ojo, a las víctimas directas que sufrieron tortura, no a los hijos, no a los nietos, no a los hermanos, sino el que había sufrido directamente daños y que ha estado en campos de concentración. Esto fue visto por parte del pueblo alemán como una buena medida, pero también causó mucha oposición. Otro hecho que fue determinante, Eduardo, fue cuando los israelitas capturan en Argentina a Eichmann y lo llevan a juicio en el año 61. Y esto es un dato muy importante. Tanto la CIA como el gobierno alemán occidental, desde el año 52, sabían que Eichmann estaba en Argentina. Nunca le habían dicho nada a los israelitas, por una sencilla razón, porque uno de los más altos jerarcas del gobierno alemán de la posguerra, Hans Glob, había sido un alto dirigente nazi. De hecho, Hans Glob es uno de los redactores de la ley habilitante a través del cual el Reichstag alemán le dio superpoderes a Hitler y lo convirtieron prácticamente en un dictador. Entonces no convenía a los alemanes occidentales alborotar ese avispero, porque en sus filas tenían a un alto dirigente del nazismo. De hecho, el gobierno alemán contrató a un periodista para tratar de filtrar las noticias que venían de Israel en ese sentido. Pero lo importante del juicio a Eichmann es que 2 años después los propios alemanes empezaron a realizar lo que se llamaron los juicios de los campos de concentración. O sea, hicieron un primer juicio, el juicio de Auschwitz, donde se juzgaron a 22 alemanes, fueron condenados la mayoría de ellos, pero pagaron pocos años de prisión. Al principio la población alemana veía con buenos ojos estos juicios, pero después, a los pocos años, hubo una gran oposición, porque precisamente todavía estamos en esa fase de la negación. Fue en la década de los 60 donde se empiezan a publicar los primeros libros sobre el holocausto judío. De hecho, los alemanes no usaban la palabra judío, hablaban del genocidio judío. Y hubo un libro que tiene más de 1000 páginas, que es todavía el libro más importante en esa materia, que se llama La destrucción de los judíos europeos. Ahorita se me olvida el nombre del autor, pero lo importante de ese libro es que abrió un debate. Es la primera vez que se abre un debate sobre el tema entre los intelectuales alemanes. Pero el punto culmen de este proceso de denazificación llevado por los propios alemanes vino de los americanos sin querer, sin buscarlo. Y fue en el año 78, los americanos hicieron una serie de televisión de 4 capítulos que se llamó El Holocausto. Fue transmitido en la Alemania occidental, más no así en la Alemania democrática, que era la Alemania soviética, porque los rusos lo que reclamaban era que siempre el holocausto se refería a la muerte de los judíos y no también a los millones de rusos que murieron a manos de Hitler. Bueno, resulta que esta serie de 4 capítulos que se publicó, que se transmitió en la Alemania occidental en el año 78, ha sido el programa
de televisión con la mayor audiencia en la historia de Alemania. Jamás, todavía tiene el récord, para que tengas una idea. Y lo importante de este programa, y la mayoría de la audiencia, el 70% de la audiencia de ese programa, fueron jóvenes alemanes entre los 14 y 22 años. Y es la primera vez que estos jóvenes de 14 y 22 años, en el año 78, empiezan a hablar con sus padres, que eran adolescentes en la Segunda Guerra Mundial a su vez, y con sus abuelos, que eran adultos jóvenes, sobre qué fue realmente lo que pasó. O sea, es la primera vez que se discutía esto en los bares, en los restaurantes, en el trabajo. O sea, ese fue el impacto de esta serie. Y hubo otro hecho muy importante. En el año 85, Ronald Reagan visita a Alemania y dentro de los actos protocolares, que era el 40 aniversario de la Segunda Guerra Mundial, entre los actos protocolares estaba visitar un cementerio donde había 2.000 soldados alemanes. De esos 2.000 soldados alemanes, 49 habían sido miembros de la SS. Y por supuesto, la opinión pública norteamericana se concentró fue en los 49 de la SS y no en los otros 1.900 y pico Claro. de soldados, para decir, bueno, pero ¿qué Reagan qué está haciendo? Le está rindiendo honor al nazismo. Bueno, eso provocó que incluso Reagan tuvo cartas de 53 senadores, de más de 200 representantes, toda la comunidad judía norteamericana diciendo, bueno, pero Reagan, ¿qué estás haciendo? Y eso motivó a que Reagan incluyera dentro de los actos protocolares, que no lo quería hacer de inicio, visitar con Helmut Kohl un campo de concentración, ¿no? También bueno, lo importante, bueno, esto fue una tormenta mediática en Estados Unidos que salpicó a los alemanes, pero lo que desencadenó este hecho fue que el presidente federal de Alemania, recuérdense que los alemanes tienen un sistema parlamentario, tienen el canciller, que es el jefe de gobierno, pero el presidente, que es el jefe de Estado, que es una figura más o menos protocolar, Richard von Weizsäcker, en el año 85 es la primera vez que un funcionario del gobierno alemán señaló que la derrota del nazismo fue una liberación de los alemanes de un régimen opresor. O sea, nunca había habido una declaración de ese tipo en 40 años. O sea, para que tú tengas una idea de cómo les pegó de duro lo que fue el nazismo. Esto indudablemente también abrió un debate entre intelectuales. Algunos hicieron apología del nazismo, otros, como el filósofo Habermas, decía, ¿no?, que esto había sido de verdad una debacle. Y después se produce la reunificación de Alemania, donde ahí hubo un choque porque estaba la visión de lo que había sido el nazismo en la Alemania occidental y la visión de lo que había sido el nazismo en la Alemania democrática, que era la controlada por la Unión Soviética. De hecho, la visión que tenían en la Alemania controlada por la Unión Soviética, que era la Alemania federal, corrígeme, era que el nazismo era una degeneración del ya degenerado sistema capitalista. Por eso y eso fue objeto del aparato propagandístico de Rusia. Por eso es que incluso yo conozco en Venezuela gente muy calificada, con muchas credenciales académicas, que piensa que el nazismo es de derecha y es realmente de izquierda. Eso lo podemos plantear en algún otro... El marketing de la izquierda siempre... Sí, ahí en ese punto, Ricardo, qué bueno que lo traes a colación. Precisamente eso ha sido parte del marketing. O sea, la Unión Soviética en eso fue muy hábil, como uno de los ganadores de la guerra, precisamente de posicionar a que el nazismo o el fascismo, o sea, el nazifascismo, era una expresión de degeneración del capitalismo. Incluso en estos días comentaba el libro de Axel Kaiser, Nazi Comunismo, que está reciente, se lo recomiendo a tu audiencia. Y hay intelectuales o pseudointelectuales en el mundo hispano horrorizados con el libro, porque el libro está develando lo que ya muchos autores venían diciendo, que el nazismo y el comunismo son hermanos intelectuales, o como escribiría Carlos Rangel en su libro Tercermundismo, son hermanos gemelos que se odian. Porque los efectos que terminan produciendo... pandillas criminales rivales o pandillas criminales rivales. Donde sube uno, el otro no va a prevalecer. Pero los efectos son los mismos. Hay un documental, también se lo recomiendo a la audiencia, que está basado en el libro negro del comunismo, que se llama A Soviet Story. Y hay una parte del documental en donde aparecen toda la parte de pósters de propaganda de los dos sistemas, y eran exactamente iguales. Hay uno que no se me olvida, donde está Hitler, o sea, la típica pose del gran líder apuntando con saludo nazi,
y viendo hacia el horizonte como hacia el futuro, y en la Unión Soviética había un póster exactamente igual de Stalin. Hasta con la misma pose, con el brazo levantado, viendo hacia el futuro, todo esto. Y de Mao también hay muchas fotos de esto, señalando hacia el futuro. De hecho, yo creo que eso es algo como icónico en fotos, porque hasta en Corea del Norte, tú ves tanto, bueno, las 3 generaciones de los Kim que hay, también hay estatuas de ellos señalando. Exacto. Y hay una de Chávez, chamo, también, que la usan mucho por ahí. Creo que la tiene Diosdado en su programa también, señalando. A ver, tengo visita acá de mi hijo. Y entonces, antes de seguir adelantando, hay una cosa que yo quería traer a colación. Ricardo trajo buenas anécdotas ya adelantadas, pero los acuerdos de Potsdam en agosto del 45 ya incluían algo, una cláusula que me parece importante traerla a colación. Esa cláusula decía algo así como esto, aunque no se hablaba de desnazificación, eso fue un término que después se acuñó más adelante. Decía esto: todos los miembros del partido nazi que han participado en las actividades del partido, más allá de su adhesión nominal, así como de todas las personas hostiles a los objetivos aliados, serán excluidas de cargos públicos o semipúblicos y de todas las situaciones que impliquen responsabilidades importantes en empresas privadas. Estos individuos serán reemplazados por personas que, por sus cualidades políticas y morales, sean consideradas capaces de ayudar al desarrollo de auténticas instituciones democráticas en Alemania. Esto fue escrito en los acuerdos de Potsdam. Nosotros tenemos que mirar eso, porque entonces, ¿qué fue lo que terminó pasando? Los americanos se empastelaron, porque yo creo que fue un empastelamiento, pero al final creo que rindió relativamente fruto desde el punto de vista de investigaciones. Ellos empezaron a hacer cuestionarios enormes a la gente para detectar quién realmente estaba en el nazismo, esos que estaban en el nazismo por convicción. Se llamaban esos cuestionarios. Correcto. Esos cuestionarios aproximadamente consistían de alrededor de 150 preguntas y el cuestionario se extendió a 13 millones de personas. Pero, Osmel, bueno, de verdad que qué puntos tan buenos, porque una de las cosas, yo hice un programa acá hablando de los procesos que se tienen que llevar dentro de la Fuerza Armada, y una de las cosas es hasta meterle polígrafo. Yo no sé si ahora el polígrafo es, que si hay algo que sea tenga más certeza, mayor porcentaje de certeza que el polígrafo. Ajá. Pero a los miembros de la Fuerza Armada, que son administradores de la violencia del Estado, se les debería meter polígrafo. Hay algo que decía ayer Ricardo, lo que es y de verdad es que es importantísimo, crear un museo de los horrores del chavismo, pero no solo por la violación de derechos humanos, que ya es bastante. Estamos hablando de que es violación, es tortura de las más aberrantes que tú puedas creer, persecución, bueno, el genocidio, porque el genocidio no solamente es abrir fosas y meter cuerpos, que el chavismo lo ha hecho, sino también es crear grandes movilizaciones, como los 9 millones de venezolanos que están fuera. Pero también es crear documentales. Eduardo, solamente eso, porque yo estoy seguro que ha muerto más gente por culpa del chavismo, de hambre, que de lo que ha muerto por ejecuciones. Y por inseguridad. ¿Quién puso en manos de las pandillas tanto armamento? Cuando tú porcentualizas, si en 10 años ha habido aproximadamente 250,000 asesinados por muertes violentas, bueno, ¿cuántos de esos son por armas que colocó el chavismo? Pero lo que les iba a comentar, y yo sé que en este tema ustedes son buenos también, porque ya es el tema económico, es también crear no tanto un museo, sino documentales de decir cómo se expolió tanto dinero, cómo se desapareció, cómo yo no creo, dificulto que en el mundo haya un país donde se diga con tanta ligereza, no, se robaron 25,000, 50,000, $1 trillón. Creo que esto, hay un libro por allí que me recomendaron, El Gran Saqueo, donde lo explican muy bien, pero es que esto es inédito y eso se le tiene que explicar a la gente, porque todavía hay muchos que están como en un trance. Y ahora me gusta porque después del 3 de enero hay militares que están despertando del trance, tipo película, así como que, duré 25 años bajo un hechizo de una bruja y ahora me estoy levantando y me doy cuenta, no solo que envejecí, sino que durante estos 25 años cometí delitos o fui cómplice de delitos. Es que, mira, hay una cosa importante también del tema, que ahí vuelve a haber un paralelismo entre el nazismo o el proceso de desnazificación y lo que tiene que ocurrir en Venezuela. Otra de las preguntas que se hacía en ese proceso era cómo desnazificar a una población que pensaba que el nazismo había sido, en el fondo, una buena idea mal ejecutada. Fíjate que el comunismo, o el socialismo en general, siempre se dice que es una utopía, pero es que el problema es que se echa a perder. O sea, siempre hay, no, es que fíjate, Stalin fue muy malo, mató un viaje de gente, pero
la idea sigue siendo buena. ¿Por qué no se dice eso del nazismo? Del comunismo. No, del comunismo se dice, pero del nazismo no se dice que era una mala idea, que era una buena idea, pero fue que Hitler se volvió loco. Idi Amin, el dictador, chavismo no era una buena idea y fue que Maduro la echó a perder como la izquierda global quiere plantear desde hace tiempo. Es que Chávez lo estaba haciendo bien y Maduro no. Maduro echó a perder el asunto. No, es el chavismo completo. Y si nos extendemos mucho más, es el socialismo en general. Desde 1958, y si me voy más atrás, de 1945, como te lo planteé yo en el programa de la historiografía de los partidos políticos. Desde 1945 en Venezuela se han implementado medidas socialistas y cada vez más son más socialistas. Era como en un programa que entrevistaban a Carlos Rangel, es como la solución de todos los partidos políticos es, bueno, la solución que lo vamos a lanzar del 5º piso. Llegó al suelo, no se mató lo suficiente, bueno, vamos a lanzarlo del 5º más piso. Alto. Cada vez más la solución es un piso más alto. Y el chavismo fue el piso más alto. Sí. Mira, Eduardo, yo creo que por respeto a tu audiencia voy a explicar en menos de un minuto la diferencia entre el nazismo y el socialismo. Tómate tu tiempo porque esto es importante. No nos limites a un minuto. Es muy sencillo. Yo creo que en Venezuela, especialmente desde el año 61, lo que hemos tenido es un socialismo fascista marxista y lo voy a justificar y lo voy a explicar. En el socialismo, la propiedad de los medios de producción es total y exclusivamente del Estado. ¿Ok? En eso son más honestos que los fascistas y los nazis, porque el fascismo italiano y el nazismo es lo mismo. Lo que se diferencia es que, bueno, cada quien en su país... Que uno hablaba alemán y el otro hablaba italiano. Esa es la diferencia. Italiano, sí. En el nazismo, en el fascismo, el empresario sigue siendo nominalmente el propietario de los medios de producción. Pero es el Führer quien decide qué debes producir, a quién tienes que contratar, qué salario debes pagar, a qué precio vender, cuánto producir. O sea, es decir, que terminan los propietarios nominales siendo como una especie de delegados del planificador central. O sea, en ese sentido los nazis son más importantes. No hay propiedad privada. Te dejan ser el propietario nominalmente, pero quien ejerce los atributos de uso, gozo y disfrute es el Estado. O sea, es la diferencia. No sé si se capta. Sí, por supuesto. En Venezuela tuvimos una mezcla de ambos sistemas. O sea, el Estado venezolano era propietario de ciertos medios de producción, qué casualidad, Eduardo, los que más divisas generaban, que era petróleo, gas y todo lo que se encuentre en el subsuelo. Los commanding heights de la economía. Eso es totalmente soviético. Y con lo que dejaban libre los empresarios, fue una economía sumamente regulada. O sea, Venezuela, yo puedo pasar de aquí hasta mañana citándote todos los controles de precios, fijación de salarios mínimos. El Estado venezolano era quien decidía qué se podía exportar o importar o qué no, qué salario mínimo tenías que pagar, a qué precio tenías que arrendar tu vivienda, cuánto tenía que pesar una arepa que se vendía al público, revisaba hasta los menús de los restaurantes. Imagínate, hasta declaró bien de primera necesidad el Toyota Corolla para poderle controlar los precios. O sea, una cosa brutalmente fascista. Por eso digo que Venezuela tuvo lo peor del fascismo y lo peor del socialismo, y eso es lo que explica para el año 98 que Venezuela tenía 48% de su población, técnicamente la mitad en pobreza, y de ese 48%, casi el 30% en pobreza extrema. ¿Ah? Y Venezuela para ese año era el país con menos libertades económicas de todo el continente americano, a excepción de Cuba. Para el año 95, Venezuela tenía menos libertades que por lo menos 18 países africanos. Exactamente. Entonces, que es un poco el objetivo de Osmel, el mío, de hablar de la desnazificación y de hacer ciertos parangones. O sea, yo no sé en qué momento será. Ahorita no es el oportuno, porque ahorita tenemos otros problemas. Pero cuando Venezuela llegue a ser algo que podamos calificar un país normal, o sea, primero hay que acabar con toda la simbología chavista madurista. Eso hay que enterrarlo en lo más profundo de la tierra. Y después, porque el chavismo
es una subespecie de lo que es el socialismo, que a su vez es un subgénero de los sistemas colectivistas. Hay que erradicar el pensamiento socialista de Venezuela. Chicos, recuperar, por ejemplo, esa vieja prohibición que estaba en una de las constituciones de Juan Vicente Gómez, prohibir la ideología comunista, como se hizo en Alemania, se prohibió la ideología nazi. Tú haces así en Alemania, hay Hitler y son de 3 a 5 años de cárcel. Exactamente. Pero es que además queda claro el por qué, porque esto degeneró en genocidio y aquí en Venezuela la gente, algunos lo están haciendo, pero es que se tiene que hablar de genocidio. Entonces, ¿cómo tú ir por ahí propugnando lo que fue una ideología que causó miles de muertes, millones de personas llevadas a la pobreza? Y por eso el comunismo también debería ser algo ilegal, porque estamos hablando de que en su historia son más de 250 millones de muertos propugnando ideas hechas hace 170 años y que la gente todavía dice, bueno, pero que fue el culmen de la evolución del pensamiento humano. Y tiene que erradicarse. Y cuando hablo de prohibir la idea socialista, no solamente es el socialismo marxista, sino el socialismo que se aprovecha de la democracia para llegar al poder. Entiéndase la socialdemocracia. O sea, mira, la evidencia empírica que existe en contra de los efectos perversos y nocivos de la socialdemocracia, no solamente en América Latina, sino en Europa. O sea, es aplastante. O sea, la socialdemocracia fue una idea que la probamos y salió mal. Y salió mal, y como su hermana mayor, el socialismo marxista, que está enterrado en el cementerio de las malas ideas, que nada más quedan Corea del Norte, porque ni China ya es otra cosa. Creo que el único país así con esa ideología fuertemente es Corea del Norte. Asimismo, la socialdemocracia, nos iremos dando cuenta por proceso de ensayo y error que hay otras formas mejores de organizar la sociedad. Pero Ricardo, realmente importante, y perdona que allí te interrumpa, importante el tema de la socialdemocracia, porque yo tengo personas que ven el programa y cuando yo comento de que las socialdemocracias derivan en autoritarismo, hay muchos que les da ahí una angina de pecho. ¿Cómo es posible que la socialdemocracia nórdica y los estados de bienestar europeos que son socialdemocracias y no ven otros indicativos? No estamos hablando de que, cuando yo hablo de autoritarismo, no me refiero directamente a que surja un Hitler o que surja un Maduro, pero es que llevan a la destrucción. Sí, que los países nórdicos están entre los países más capitalistas de la Tierra. Eso es lo que no te dicen. Exacto. Y hay una cosa importante. Mucha gente confunde totalitarismo con autoritarismo. Sí, todo totalitarismo tiende siempre a ser autoritario, pero tú puedes en un sistema democrático ser totalitario. Claro. Suecia, hay un libro fenomenal que yo recomiendo mucho de William Easterly, que se llama La tiranía de los expertos, donde él hace una comparación entre Gunnar Myrdal y Friedrich Hayek. Gunnar Myrdal fue el correceptor del premio Nobel cuando lo recibe Hayek en el año 74. Y Gunnar Myrdal era el cerebro económico de Suecia, de las reformas socialdemócratas suecas. En Suecia es el primer estado totalitario. O sea, y cuando hablo de totalitario es que la totalidad de la vida de la gente es controlada por el Estado. De hecho, es un gran laboratorio de ingeniería social. Hay una película que se llama El amor sueco, creo que es el título, que habla del problema de las relaciones personales en Suecia. Suecia es el país que tiene más gente viviendo sola, que se suicida, que mueren solos, porque el Estado ha sustituido las relaciones familiares, porque es un Estado totalitario. En Venezuela teníamos un Estado totalitario. Ricardo habla en la democracia civil. Cada vez se avanzó más en un Estado totalitario, que no significa que era autoritario, pero controlaba la totalidad de las interacciones de la gente. Ricardo hablaba de nuestro sistema educativo era tan de modelo fascista, esto de todo dentro del Estado y nada, que hasta el Estado decidía cómo se vestía la gente. No solo decidía en el sistema educativo qué estudiaban, cuándo lo estudiaban, a qué edad lo podías estudiar, y eso se fue arreciando. Ya no podías adelantar muchachos que fueran más inteligentes, aunque fueran menores, ya no lo podías hacer.
hasta la locura establecida en el gobierno de Luis Herrera Campins de que todos los estudiantes de colegios públicos y privados tenían que usar el mismo uniforme. Uniforme significa única forma. Además decidían lo que se tenía que comer en las cantinas. Claro, y el famoso cuento de lo que debía pesar una Yo arepa. dejé de escuchar, no sé si ustedes me escuchan. Déjame ver. Hola. Sí, te escuchamos. Te escuchamos perfectamente. Osmel está teniendo problemas allí. Continúa, por favor, Ricardo. ¿En qué parte? Bueno, vamos a darle continuidad a lo que venía Mira, y diciendo para Osmel de culminar, las un poco comparaciones. para culminar un poco lo que fue este proceso en Alemania después de la Segunda Guerra, bueno, después hubo en el año 94 la famosa película de Steve Spielberg, La lista de Schindler, que abrió un poco más de conciencia en Alemania sobre este tema. Y fíjate que solamente en Alemania fue hasta 2000 en que en Berlín se erige el primer monumento del holocausto de los judíos, ¿no? En el año 2000, incluso el alcalde de Berlín no fue al acto. Ese dato no lo sabía. No había entonces ningún tema alegórico hasta el 2000. No. Y en el 2015 se hizo una encuesta y el 9% de los alemanes veía la derrota de la segunda o la pérdida de la guerra como una derrota. O sea, 9% es mucha gente. Y ese porcentaje parece que ha ido en aumento gracias a la influencia de un partido que se llama el AfD, que es la segunda fuerza política más importante ahorita de Alemania, que está tomando el discurso contrario. O sea, esto es, de que en Alemania la pérdida de la guerra, que había sido una liberación de la opresión del nazismo, realmente Osmel, coloca en silencio, Osmel, que hay mucho retorno, hay mucho ruido de... Entonces, es un proceso que todavía, con muchas cuestiones, sigue vivo en Alemania. Pero llevando esto a lo que nos ocupa en el caso de Venezuela. Mira, o sea, primero, de verdad, creo que tenemos que acabar con todo lo que es la simbología chavista, hacer documentales, todo ese tipo de medidas, ¿no? Bueno, documentales que la gente lo que quiera ver los vea y el que no los quiera ver no los vea. Pero sí hay que hacer algunas, yo diría, reformas legales, incluso a nivel constitucional, para tratar de liquidar o erradicar las ideas socialistas. Prohibir partidos socialistas sería un buen comienzo, y además que ya hay un precedente en la historia constitucional venezolana. Prohibir en la Constitución que los estados puedan emitir, hacer emisión monetaria más de un porcentaje que se puede determinar en un 3% anual, que era lo que proponía Milton Friedman, porque incluso ya hay autores liberales que están manejando la tesis que generar inflación es un delito de lesa humanidad. Debería ser un delito de lesa humanidad. Bueno, si es así, imagínate tú todos los ministros de Economía y todos los chavistas que deberían ser juzgados. Ricardo, fíjate que yo ahí difiero de ti en el tema de que no debería ser obligatorio que vean el contenido que se vaya generando acerca de lo que fueron estos 25 años. Todo funcionario público, todo militar, todo miembro del PSUV obligatoriamente debería meterse en un aula de clases para ver qué fue lo que causaron, para que tengan conciencia de lo que causó. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo que es que no se puede obligar a la ciudadanía general como hicieron los americanos. No vas a ver la película, no te doy para que comas. Claro, o sea, claro. Pero eso que tú estás diciendo es sumamente viable. Prohibir constitucionalmente que el Estado venezolano pueda fijar precios mínimos, que pueda establecer controles de precios, so pena de cárcel para los políticos que violen esa norma constitucional. Porque es que no veo otra manera. No veo otra manera, porque si tú dejas que esto lo hagan voluntariamente los políticos, nanay, declarar constitucionalmente que la riqueza del subsuelo es privada. Así acabas con la visión de que el Estado en Venezuela es un botín, es una mina de extracción. Que vayan los que realmente tengan vocación de servicio y no busquen hacerse millonarios con la renta petrolera, porque eso en el fondo es lo que han hecho nuestros gobernantes. Claro, usar las riquezas del país como su finca y como su caja chica, bueno, no tan chica. Ok, Osmel, tú, ya que estás ahí retornando, veo que estás peleando con la aplicación. Para ti, ¿cuáles deberían ser las prioridades al momento de desarrollarse un cambio en Venezuela? Alemanes, y sobre todo el grupo de Konrad Adenauer, se opusieron a la forma como se hizo, precisamente porque ellos
planteaban de que había que hacerlo dentro del sistema, respetar los derechos de los nazis. Haciendo el símil, ¿qué hacer? Obviamente nosotros tenemos que hacer un proceso de justicia. Así como Ricardo dice, y yo estoy totalmente de acuerdo, borrar los símbolos del chavismo. Y cuando hablo de símbolos no solo es los acertados videos que colocas y tú matas las estatuas, la recuperación de los símbolos patrios. La bandera alemana con la esvástica la borraron de un golpe y mantuvieron una bandera que unificara a los alemanes. La bandera que más nos ha unificado a los venezolanos es la bandera de 7 estrellas. De acuerdo. Porque incluso, más allá del invento histórico, que yo no sé qué tan cierto sea, de que Bolívar quería que Guayana fuera la 8ª provincia, bla, 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 que eso fue la excusa histórica, la simbología de las 7 estrellas, la bandera de 7 estrellas fue la bandera que más, si tú buscas todas las banderas, la bandera venezolana tenía 7 estrellas o tenía 20. Ok. O sea, todas las banderas venezolanas o eran 7 o eran 20, representando a los 20 estados en su momento. Pero la que más duró, el símbolo que más duró fue las 7 estrellas. Entonces, eso hay que recuperarlo. El tema simbológico, el tema de los nombres, hay que borrar, suena así duro, borrar los nombres y simbología. O sea, en la entrada de la UCB hay una estatua a Salvador Allende. Ese tipo de simbología hay que borrarlas. Hacer lo que hizo recientemente, acaba de hacer la República Checa. Declarar la ideología comunista al mismo nivel que la ideología nazi, una ideología criminal. Claro. Ilegalizar todo partido que se adhiera a esa idea. Ellos buscarán sus vueltas, como pasa en otros países. Pero el caballito del escudo, Osmel, que el caballito del escudo vea para la derecha y no para la izquierda. Ya debe tener partículas por caballo. El caballo del escudo, que fue un cambio absurdo. O sea, un cambio porque la hija de Chávez se le ocurrió y el caudillo decidió hacerlo porque él le dio la gana. Y bueno, salieron la cantidad de historiadores, de historiadores zurdos. No me gusta usar zurdo porque yo soy zurdo, de escritura, no de ideología, de historiadores zurdos, a justificar el por qué el caballo tenía que caminar a la derecha, porque siempre vas a conseguir gente el culto a la persona también tiene que ser algo, Ricardo, prohibido, y lo vemos también en el tema de la oposición. Actualmente, bueno, en los últimos 25 años, el chavismo jamás ha hecho mea culpa, pero es que la oposición tampoco, y por más que queda claro y argumentado que cometen errores que cuestan vidas y que cuesta años, y mientras más tiempo dure el chavismo, peor para el país. Nadie es capaz de, primero, de asumir responsabilidad y segundo, de que otras personas, nosotros, los que no somos fanáticos, coño, estén en disposición de decir, oye, si es verdad, el líder, a mí me saca la piedra cuando alguien dice nuestro líder o nuestra líder. Eso es algo que me suena tan bajo de confianza. ¿Tú sabes lo que es irónico, Eduardo? Que va a haber gente, sobre todo hacia mi persona, que van a decir que yo soy un radical con lo que yo estoy proponiendo para acabar con la ideología socialista. Cuando realmente los radicales son las personas que pretenden defender una cosa así. ¿Cómo va a ser radical tratar de proscribir el socialismo marxista y además la socialdemocracia? ¿Cómo va a ser criminal eso? El socialismo marxista se cargó más de 120 millones de vidas en el siglo XX. Es que de hecho Hitler, al lado de Mao Zedong y de Stalin, es un niño de pecho. Hitler es Bob Esponja. Es o sea, Hitler se cargó a 15 millones de personas, Stalin a 50 y Mao Zedong a 60 millones. Eso es lo que produce ese tipo de socialismo. Y la socialdemocracia es una muerte, es una máquina de hacer pobres en cámara lenta. Mira, busca los indicadores económicos. La zona del planeta que ha tenido más décadas estancada sin crecer es Europa, que está plagada de socialdemocracia, salvo el casito de los países nórdicos, que es una socialdemocracia muchísimo más moderada, que solamente incide en la economía a través de los impuestos. Pero países como España, Francia, Italia, Alemania, que tienen impuestos tan más altos que los nórdicos, obviamente, también regulan excesivamente la economía a través de las leyes, encareciendo la producción de cualquier cosa. La Unión Europea como idea de tratar de crear una zona económica común fue genial. Fue exitosa. Fue exitosa. El problema fue cuando lo convirtieron en una entidad
política en una especie de gobierno federal norteamericano, pero para países europeos, porque es más o menos el símil, guardando las distancias, no voy a entrar en esas sutilezas, pero la Unión Europea desde que se ha edificado ha dictado más de 100.000 regulaciones, han regulado hasta el ángulo que debe tener la curvatura de un pepino, la tonalidad de ojo de un tomate. O sea, ellos han llegado a ese tipo de absurdos. Es una economía, tú sabes lo que es un IVA del 21%, que es el promedio del IVA en la eurozona. Sí, sí, te puedo explicar, a mí que me toca hacer declaración de impuestos trimestralmente, es un exabrupto. Entonces, Oye, ¿por qué vamos a avalar sistemas de organización social que la evidencia empírica es abundante e irrefutable en que causa más mal que bien? ¿Por qué no podemos proscribir eso? ¿O es que acaso los radicales son los que quieren que eso siga vivo para beneficiarse? O sea, yo más bien estoy tratando de ser bien conservador en esto. claro, es que es una argumentación que no debería ser necesaria. Alguien escribía, Pero mira, en Venezuela, Eduardo, y disculpa que te ataje, además porque estoy arrecho, en Venezuela sí tiene que ser necesaria, porque nos han idiotizado. Osmel, tú y yo éramos idiotas funcionales hasta hace nada. Cuando digo esto, es que estábamos adoctrinados, no pensábamos en estas cosas. Y lo peor del adoctrinamiento, Eduardo, es la parte más perversa de esto, es que el que es adoctrinado no se da cuenta que ha sido adoctrinado. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, porque yo comento que dicen que el venezolano nace con una arepa bajo el brazo. Sí, uno nace con una arepa bajo el brazo y en el otro brazo nosotros nacíamos con panfleto de las responsabilidades y que no podían discutirse del Estado. El Estado es, bueno, es papá. Y eso es algo que tenemos casi todos en nuestro ADN y hay que ir sacudiéndonos ese tipo de creencias. A ver, y bueno, y más allá, y para cerrar ahí, Eduardo, más allá de obviamente de las cuestiones institucionales, simbólicas que hay que hacer, yo siempre me he hecho la pregunta, o sea, el día después, las Fuerzas Armadas hay que reconstruirlas, pero reconstruirlas significa, y tú que vienes de las Fuerzas Armadas, yo no lo veo como un civil desde fuera, en las Fuerzas Armadas se instaló un odio increíble contra la población civil. O sea, yo lo vi, o sea, esto es algo que yo pocas veces digo, pero yo estuve preso en Ramo Verde. Yo también pasé por ahí, por esas lides. Y claro, yo era un ilustre desconocido y me pusieron en el pabellón con los soldados. Y yo escuchaba a esos muchachos, soldados, que estaban presos ahí porque se había robado un armamento, otro. Imagínate tú, a uno lo metieron preso en Ramo Verde porque la esposa iba a dar a luz y no le dieron permiso y él se fugó. Y entonces, para poder atender a la esposa. Y después cuando regresó, bueno, va preso para Ramo Verde. Ellos contaban cuando reprimían las marchas de la oposición y lo decían con aquella rabia en la cara, que decían, sí, le damos golpes a esos civiles y no sé qué. Cuando a mí me inventaron un delito, bueno, es un delito que está en la ley militar que estableció Chávez, tú quizás la conoces, el delito de ultraje al centinela. Okay. Es cualquier agresión física, verbal o gestual que usted le haga a un militar en puesto de vigilancia. Es decir, usted le pasa haciendo así a un militar en puesto de vigilancia, usted le puede caer 1 año de cárcel. Por eso es un ultraje al centinela. Eso lo utilizaron mucho en las marchas. En la época que yo estuve, había mucho preso político con ese delito. Y el fiscal militar que me está acusando, cuando ya me dieron, no la sentencia, pero la orden de que iba preso por un tiempo en Ramo Verde, le decía a mis padres que bueno, esto es para que los civiles empiecen a respetar a los militares. Eso hay que sacarlo. Y entonces, ¿cómo lo haces? Con una Fuerza Armada que está podrida, acostumbrada al matraqueo ahora, a espolear a los ciudadanos. Si tú te mueves porque te mueves, si no te mueves porque no te mueves. Al uso del uniforme para beneficiarte y pasar por encima. Entonces, el chapeo. Eso era lo que se llamaba el chapeo, que eso era algo muy de la administración pública. Te lo digo porque yo también vengo de ahí. Yo estuve ahí. Renio Tolina hablaba del chapeo. Del chapeo. Del carné. El carné del partido, el carné de la administración pública, decir que uno es funcionario. Eso esa cultura hay que destrozarla, hay que acabarla. Esto es un proceso cultural que nos va a llevar años. Cuando yo todavía vivía en Venezuela, yo daba clases y yo siempre decía que la recuperación económica de Venezuela va a ser lo más fácil. Nosotros en 15 años, económicamente, muy probablemente podemos recuperar el nivel económico que teníamos en los 90. Que no es que era mal, no es que era bueno, pero tampoco es que era este desastre que tenemos hoy. Exacto, pero es mejor a lo que tenemos. 15 años.
Y muchos de mis estudiantes en su momento me decían, pero profesor, 15 años. Yo le decía, bueno, en ese momento ya llevábamos 13 años de chavismo. Hoy tenemos 27 años de destrucción. Y para mí, lo más grave, y ya con esto cierro, lo más grave y que es lo que se tiene que atacar es el tema de la mente. Lo que decía Ricardo de que se hizo en Alemania, de enfocarse en los muchachos que solo vieron el nazismo. Nosotros tenemos que enfocarnos en los muchachos que solo vieron el chavismo y enseñarles que hay otra forma de organización y que eso le estaba robando el futuro como nos lo robó a nosotros. A nosotros nos robó la vida, pero no es posible que un sistema, y como dice Ricardo, desde la socialdemocracia hasta el chavismo revolucionario, le robó el futuro a mucha gente, el presente y el futuro a mucha gente. Y eso hay que reconstruirlo desde el punto de vista cultural. Lo que hablaba Reni de la cultura, del ciudadano, no sé qué, sí, eso hay que hacerlo culturalmente. Nosotros tenemos, pero también el tema cultural del respeto a la propiedad privada, que los ciudadanos, y que intuitivamente el venezolano lo tiene. ¿Cuál fue la única elección que Chávez reconoció haber perdido? La reforma constitucional, en donde se metía con el derecho de propiedad. Y los partidos de oposición eran los primeros que decían, no, pero es que la campaña de la propiedad privada tenemos que enfocarnos en la reelección, y gracias a Dios no le hicieron caso, y la campaña general fue en contra de que se iban a meter con tu propiedad privada. Y fue la única elección que Chávez reconoció haber perdido. Porque el venezolano, en líneas generales, tiene la noción del derecho de propiedad muy arraigado, porque es un derecho natural. Sí. Entonces, con esto cierro. Mira, bueno, Eduardo, yo por mi parte, con lo que se tiene que ver con las Fuerzas Armadas terrestres, yo les echaría candela. O sea, porque de verdad, la influencia que ha tenido el ejército venezolano, y cuando me refiero a ejército, los que manejan infantería, ese tipo de cosas, en Venezuela ha sido nefasto. O sea, de verdad que han sido actores políticos de primera línea, eso no puede ser. Yo me quedaría con algunos avioncitos, unos barquitos, unas cositas de esas. Y más nada. Y reitero la idea. En algún momento esto tiene que empezarse un proceso de desadoctrinar a las personas, que vean otras ideas, que vean otras experiencias, concentrarnos en la gente joven. Los viejos como yo, lo que hay que esperar es que se mueran, porque sus ideas retrógradas morirán con ellos. Y como yo siempre he dicho, o decía Daniel Dennett, un gran filósofo de la ciencia, las ideas son como virus. Las ideas buenas te inoculan de enfermedades, en este caso de las ideas nefastas, pero las ideas nefastas, cuando son las que predominan en un organismo, en una mente, es muy peligroso, Eduardo, porque llevar a la práctica ciertas ideas causa muertes, y eso lo tiene que saber la gente. Claro, causa este fanatismo, y además fanatismo, yo aprovecho acá, culminando, hay veces que no se distingue, la mayoría de las veces, si usted es fanático, sea fanático del chavismo, sea fanático del líder de turno opositor, usted, digamos que genera las mismas consecuencias al país. No hay diferencia. Lo que lo puede cambiar es el color de la franela que usted usa. En cuanto a lo de la Fuerza Armada, para complementar aquí el trípode, yo creo que la Fuerza Armada en Venezuela, por la geopolítica nacional, creo que es necesario un estamento armado, pero tiene que ser literalmente diezmado, llevado al 10% de lo que es ahora. Y también tiene que pasar, así como la población en general, tiene que pasar por un proceso de saneamiento, evaluación, y también en el cual no haya impunidad, porque con impunidad no va a poder reconstruirse ni tampoco ser sostenible alguna mejora económica. En la conclusión, que es los procesos de desnazificación, vean lo que tengo acá. La desnazificación fue más que una purga política, fue una intervención sistemática en el psique y estructura, sistémica, en la psique y la estructura de una nación, a través de la destitución de funcionarios, la supresión de símbolos y la confrontación psicológica que desmanteló un régimen totalitario para permitir el nacimiento de una democracia estable, con todas las fallas de la democracia. Acá podemos debatir de eso más adelante. La Alemania moderna es el resultado directo de esta compleja ingeniería continua que después de 70 años sigue. Tiene que crearse un departamento de memoria histórica de lo que fue los horrores de lo que ha sido el chavismo. Por ahí hay una noticia que está corriendo underground y dicen que el DGCIN, en la Dirección General de Contrainteligencia Militar, principal maquinaria de la tortura, va a ser desmantelada.
y esto bajo las órdenes de Estados Unidos. Amén y que así sea. Y si no es así, queda en manos de nosotros, los que estamos acá, los que escuchan, también tomar iniciativas, ponerlas sobre la mesa para no quedarnos solamente en las palabras y en las redes sociales, de impulsar estas ideas, porque tiene que haber un saneamiento y la gente tiene que saber cuáles fueron los horrores del chavismo durante 25 años. Bueno, Ricardo y Osmel, de verdad, mil gracias por su tiempo y por su conocimiento y además la preocupación, además de que están fuera del país como yo, de hablar de estas cosas y ponerlas sobre la mesa porque son sumamente necesarias. No, Bueno, a ti, Eduardo, por el espacio. A ti, Eduardo, por el espacio. igual, Eduardo, por esta discusión intelectual tan enriquecedora. Bueno, Bueno, igual, yo muy agradecido, Eduardo. Además que debo decirte que, fíjate, tú sin ser periodista, a mí me encantan tus programas, porque verdad que son bien amenos. Yo pensé que era refranero, tú me ganaste. Yo gozo un pullero viéndote y además que conduces los programas con mucha calidad. De hecho, yo creo que, Osmel, te recomiendo que veas un programa que hizo con Jesús, que es médico, sobre lo que debería ser una transición política. Es lo mejor que he visto. Ok. Es lo de mejor. verdad, gracias. Gracias por eso. Ese programa de verdad que quedó bastante bien. Se habla de los errores capitales en lo que son las transiciones, los procesos de transición. Y vamos a rescatar los lunes liberales. Bueno, pero aquí ustedes dos que son banderas y pilares de lo que es el pequeño mundo liberal venezolano, los invito este lunes, vamos a desarrollar temas. ¿Ya no está grabando? ¿Ya no está grabando? Sí. Estoy grabando todavía, Okay. ya nos vamos a despedir. Okay. Bueno, tras cámaras cuadramos eso. Muchachos, tengan Sí. una excelente tarde y gracias por su tiempo. A las personas que estuvieron acompañándonos durante este tiempo, también agradecidos por preferirnos y por estar acá considerando útil el contenido. Un fuerte abrazo, recuerden suscribirse y criticar. Pásenla excelente y tengan un muy buen sábado.